una epidemia de iridotomías periféricas en este momento. Yo no sé, de pasar a ser 2, 3, 4, de pronto tenemos 10, 12, 15, o sea, hay un volumen ahora de diagnósticos para hacer iridotomías periféricas que es altamente sospechoso, diría. Por eso me pareció interesante que Juan proponga este tema, la iridoplastía e iridotomía en el cierre angular, que por supuesto yo no voy a ponerme a hablar de ángulo estrecho y toda esa historia. Mi planteo es, ¿por qué una iridotomía, iridoplastia, cuándo y cómo? Básico. El resto son discusiones que pueden estar muy bien puestas en los libros. El ángulo estrecho, no tenemos ninguna duda que cuando hacemos la gonioscopia y vemos un ángulo estrecho, algo hay que hacer con estos pacientes. Y el concepto de ocluible es la palabra clave que determina que estos pacientes tienen el riesgo de hacer alguna complicación aguda o subaguda, o sea, de convertirse en un ataque de presión ocular o hacer lo que llamamos el crónico de ángulo estrecho. Y para ello tratamos de que terminen con una linda iridotomía en lugar con un ojo todo estropeado, como solemos ver en los casos complicados. Esto me interesa que tiene que estar claro. Hay 3 formas básicas que tenemos que identificar de bloqueo. Que eso hay que comprender la fisiopatología de lo que tenemos que hacer para poder decidir qué procedimiento le voy a hacer al paciente. Un bloqueo pupilar es clásicamente el contacto del iris con el cristalino. O sea, ahí tengo un problema donde necesito revertir una situación donde un líquido no pasa de un lado para otro. Puedo tener bloqueo angular sin bloqueo pupilar y eso es lo que más le cuesta identificar a los residentes, es decir, no todo bloqueo es un bloqueo pupilar, son más frecuentes los bloqueos angulares que los bloqueos pupilares primarios. O sea, normalmente lo que vemos son en realidad bloqueos mixtos, o sea, situaciones donde hay componente de bloqueo pupilar con un componente de bloqueo angular, que termina en un bloqueo angular crónico cuando se forman las sinequias o tenemos la posición crónica en pleno camino a formación de sinequias anteriores. Entonces, entendiendo si el bloqueo está en la pupila o en el ángulo, puedo entender la utilidad de los distintos procedimientos que puedo hacer y el resultado previsto para esos procedimientos. Bueno, la idea era mostrarles cómo se provoca ahí un bloqueo pupilar y angular. El humor acuoso tendría que pasar para adelante, el cristalino no lo deja, comienza a aumentar la presión en la cámara posterior y eso me empuja el iris a la base del ángulo. Y eso me genera un bloqueo ahí entonces mixto. Lo que inició como un bloqueo pupilar básico termina en un bloqueo combinado. En la UVM y en los estudios de OCT, hoy podemos comprender la fisiopatología mucho más clara de cómo funciona este tipo de mecanismos de bloqueo, identificando bien dónde está el trabeculado exactamente y cómo se apoya la raíz del iris o la base posterior del iris sobre el trabeculado. Entonces, la iridotomía que ya se hace hace muchos años tiene muchas complicaciones cuando está mal hecha, pero sí es un procedimiento en realidad a todo lo que vimos antes mucho más seguro, hecha con la potencia adecuada, en el lugar adecuado y de los tamaños y condiciones adecuadas. Y lo que hace es, básicamente nos resuelve los bloqueos pupilares, porque lo que hacemos es un agujerito que nos va a comunicar anterior con posterior. Las indicaciones, como ya sabemos, es pacientes con ángulo ocluibles, los glaucomas agudos, los ojos contralaterales de pacientes con glaucomas, o sea, todas estas situaciones donde hay casos donde tenemos bloqueos pupilares, básicamente, o nuestro componente de bloqueo pupilar existe, ya sea en forma primaria o asociado a un bloqueo angular. Ahora bien, si yo les vuelvo a mostrar esta imagen, donde supongamos que el iris no contacta en este sector bien apoyado con el cristalino, pero sí tengo este apoyo, y hago una iridotomía periférica acá, ¿va a tener sentido la iridotomía periférica? No. Por eso, comprender el componente de bloqueo pupilar que puede tener un tipo de glaucoma y su bloqueo angular nos va a determinar si vale hacer primero una iridotomía periférica o combinarlo con una iridoplastía o iridoplastía sola. Y eso es un poco lo que aprendimos también con la UVM, que nos ayudó a ver la posibilidad de identificar el concepto de iris plató y todos los síndromes asociados al iris plató, que eran esos bloqueos angulares que no respondían a iridotomías periféricas. Fíjense, en este caso, haciendo una iridotomía periférica, cómo se equiparan las presiones y el iris vuelve a estar más planito. ¿Por qué? Porque acá lo que me ocupa, me da volumen, es humor acuoso. Entonces, un agujerito periférico bien hecho me ayuda
a manejar, acá sí funcionó, miren ustedes la animación, para hacerlo ya sea con combinación de YAG y argón, el argón utilizado para planchar la zona del iris y poder evitar de esa forma el sangrado, porque lo que hace es coagula toda la zona, y perforando con el YAG. Perforar con argón los iris marrones es muy difícil, por eso el YAG o todas las tecnologías YAG, tanto la que viene combinada como el SLT o la que viene como YAG sola, tiene una buena indicación para hacerse la iridotomía periférica, y los argones en realidad solo para los iris oscuros es muy difícil lograr una buena perforación. Para hacer la iridotomía periférica me conviene usar lo que sería un tipo de lente, este será un video que después se lo podemos mostrar, que hace enfoco en la raíz periférica del iris, no es de ángulo esta lente, y me permite optimizar y ver con magnificación toda la zona para poder hacer el láser. Estas son las cosas que pueden ocurrir. Esto es una iridotomía que no abrió, frustra. Ocurre en iris marrones muy gordos, aquellos que son muy esponjosos. Esta es una iridotomía que tiene una abertura, fíjense que en el fondo se alcanza a ver, pero ojo, yo no hablo de permeabilidad de una iridotomía por cómo la veo, sino cuando al hacerla uno ve la liberación de pigmento. Solamente quien hace una iridotomía puede certificar que esa iridotomía es permeable, no por la transiluminación, no por si veo lo que me aparece a mí un agujerito. Entonces deben confiar en quien hace las iridotomías periféricas. En estos casos tenemos aquí una iridotomía permeable, y esta, que está inferior, no es recomendable hacerlas en lugares inferiores por la presencia o la posibilidad de que los pacientes tengan glare. Con respecto a la iridoplastia, tiene un segmento mucho más reducido de indicaciones, iris plató, ángulos estrechos, preiridotomía, como para tratar de hacer espacio y alejar ese iris esponjoso del endotelio corneal, y teniendo en cuenta esto, o sea que lo que yo hago es generar espacio adentro del globo ocular. Puedo hacer lo que llamo una iridoplastía, que es con o sin lente, pero si yo hago con lente es una gonioplastía, porque necesito hacerlo bien en la base de inserción del iris, a la base de inserción del iris. Se hace en 360 grados, obviamente la iridoplastía necesito spots más grandes, 8 generalmente por cuadrante, acá más de 8 disparos, y la potencia está en relación al tipo de láser que estén utilizando. Ojos claros, mayor potencia, ojos oscuros, menor potencia. La iridotomía lo que busca es, fíjense acá, en este modelo de ojo, aplicar, para tratar de alejar, esto es una iridoplastía, y en la gonioplastía, qué raro que uno abrió y el otro no lo abrió. Ese es un modelo de ojo para práctica de láser, uno dispara directamente sobre ese modelo de ojo. Lo que busca es, esto al apretar el láser, se aplana y se despega el costadito de la inserción a la zona del trabeculado. Estos son fotos de casos donde hay iridotomías periféricas, que obviamente en ojos claros o mixtos se ven mucho más marcadas. Esta es como se ve una iridotomía periférica. Acá como se ve en una VM la cicatriz que se produce y cómo se ve la distancia que aumentó en la zona del trabeculado, y este es el objetivo. Pero ojo, esto lo puedo hacer siempre y cuando no tenga un componente cristaliniano que esté complicándome el alejamiento del iris, porque a veces el iris está muy cerca del ángulo porque hay quistes de cuerpo ciliar o tengo un cristalino que es muy voluminoso y me acerca todas las estructuras hacia el ángulo. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que considerar? La fisiopatología de los ángulos estrechos es muy compleja y no es solamente la posición del iris, sino hay todo un componente uveal que interfiere y explica por qué muchos pacientes pueden tener ataques de presión ocular o comportarse de manera subaguda en su intermitencia. Por eso tenemos que considerar siempre que la IP no elimina el riesgo de que nuestros pacientes lleven a hacer un glaucoma crónico de ángulo estrecho. O sea, podemos eliminar el riesgo del ataque de presión, pero no el riesgo de que se conviertan en glaucomatosas crónicos por presencia de un bloqueo definitivo por sinequias. Entonces estos pacientes hay que seguir controlándolos y evaluar otras alternativas terapéuticas para mantener ese iris lejos del canal de filtración. Tiene limitaciones la iridoplastia y la gonioplastia para alejar el iris del ángulo en función del espacio que dispongan, y recordar todos estos mecanismos de no bloqueo pupilar, que son los que juegan este rol importante que les digo. Pacientes con ángulo oclusive hay que indicar
la iridotomía periférica y la iridoplastía, por supuesto, siempre confiando en la imagen que ustedes tienen y en la gonioscopía que ustedes ven. Y recuerden que no están todavía bien claras todas las indicaciones, hay muchos pacientes en duda y por ahí tenemos mucha más sobreindicación de iridotomía periférica de la que realmente tenemos que hacer. Pero bueno, todo sea para evitar a veces ojos con complicaciones serias de un ataque de presión ocular. El tema del diagnóstico de ángulos estrechos, no sé si a ustedes les debe pasar lo mismo, con la VM hay un problema de marcado. El problema no es la foto de la VM, el problema es quién me marca dónde está el ángulo. Y si uno a veces mira dónde está trazado el ángulo, lo trazan fuera, el trabeculado está abierto y me ponen en la zona de marcación como si fuese estrecho y en realidad no está sobre el verdadero trabeculado. Entonces vienen informes con ángulos estrechos que no son realmente estrechos y uno le hace la gonioscopía y realmente ve todas las estructuras. Entonces, es muy difícil a veces sacarle el diagnóstico de un ángulo estrecho a un paciente que tiene un informe escrito de un estudio y tener que decirle, no, tu ángulo es abierto. Eso a veces nos cuesta más que decirle, sí, ok, te hago una iridotomía periférica, ya está, uno la factura y el paciente se fue contento de que resolvió un problema que en realidad jamás tuvo. Lo que tuvo es un informe incorrecto. Bien, bueno, ese es lo que interesante es esto, los dos componentes, bloqueo pupilar, bloqueo angular. Los ángulos estrechos tienen, en general, mecanismos combinados mixtos. El ataque que vemos es esto. Los ataques crónicos nos llevan a esto, a la sinequia, a la adherencia, y este es el que después no tiene el arreglo simple que uno pretende. El que podemos curar realmente haciendo las cosas bien, entre comillas, es cuando tenemos acá y ahí podemos resolverlo. Ahí tiene cómo se ve la secuencia de la iridotomía periférica. Fíjense, los disparos. Ahí, al fin, bramos todavía, que es lo que vale la pena ver. Fíjense, dispara, apunta localizadamente y esta es la dispersión y la liberación de pigmento que sí tienen que ver en la iridotomía cuando la están realizando. O sea, esto es el secreto. Fíjense, obviamente en estos iris es lindo ver. Los iris nuestros que son marrones, gruesos, con muchas criptas, cuesta más, pero también se ve la liberación del pigmento. Eso que viene ahí, esa porquería, es ideal. Eso habla de apertura. Con eso cerramos y les agradezco la paciencia.